¿Cómo hacemos para servir adecuadamente a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo hacemos para preferir la honra de ellos, honrarlos a ellos en lugar de a nosotros mismos? ¿Cómo compartir para suplir sus necesidades? Y esto hablando de los hermanos en la fe. Pero hablando de todos nuestros semejantes en general, incluyendo los inconversos, ¿cómo hacemos para bendecirlos y no maldecirlos cuando ellos nos persiguen? ¿Cómo no pagarles con un mal cuando ellos nos han tratado mal? ¿Cómo hacer para estar en paz con todos? ¿Cómo no tomar venganza por lo que me han hecho? ¿Cómo no solo no procurar el mal de mis enemigos, sino llegar al punto de suplir sus necesidades? ¿Cómo? ¿Cómo someterme a los gobiernos cuando evidentemente estos son injustos y malos? ¿Cómo que tengo que entregar parte de mi dinero para pagar impuestos? ¿Cómo? Esto que les acabo de presentar, hermanos, son, sin duda, yo espero que lo tengan claro, lo hayan identificado. Es parte de lo que hasta ahora hemos visto ahí a partir del capítulo 12 de esta carta a los romanos. A partir de esta parte práctica que los creyentes deben llevar a cabo en relación a los otros, tanto creyentes como inconversos. Y que, como hemos dicho, evidentemente no resulta nada fácil. Porque hacer esto va en contra de lo que de manera natural todos quieren hacer y todos hacen. Y hermanos, lo he planteado como una pregunta: ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sabemos que en primer lugar y sobre todo, nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso lo sabemos, eso es una verdad. Pero díganme si no es cierto que cuando estamos allí en el día a día, parece que las cosas no operan como debieran. Lo sabemos, lo conocemos, sabemos que estamos capacitados por el Espíritu y sin embargo cuando vamos a hacerlo, resulta que todavía no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no nos resulta tan fácil? Bueno, porque hay una parte de esos mandamientos, hay una parte en ese obrar de Dios que Él, nuestro Dios, ha determinado que nos corresponde a nosotros. Ha quedado claro que todos estos que hemos mencionado rápidamente, además de muchos otros que están ahí, todos estos son mandamientos de conducta para los hijos de Dios. Y por lo tanto, podemos asegurar que su cumplimiento implica obediencia de nuestra parte. Es cierto que el Señor nos ha provisto de todo, absolutamente todo lo necesario para obedecer, sí, así es. Pero también es cierto que en todo esto, que es la parte que corresponde a nuestra santificación, ¿se acuerdan? Estamos en la parte práctica de todo lo que hemos visto de teología del capítulo 1 al 11. Hemos sido ya justificados y un día al final seremos glorificados. Pero mientras tanto tenemos que vivir en santificación.
Y en esta parte, en este proceso, el Señor ha determinado que nosotros tengamos parte de responsabilidad. Por eso es que la pregunta cabe: ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para cumplir con todos estos mandamientos? Bien, mis hermanos, en los versículos que nos corresponde meditar el día de hoy, espero que tengan su Biblia abierta, estos versículos que ya leímos, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14. Aquí, hermanos, vamos nosotros a encontrar un par de cosas en las cuales nosotros podemos y debemos apoyarnos para cumplir con estos mandamientos. Dos cosas que nos van a ayudar a comportarnos de la manera que Dios nos está pidiendo. La primera de estas cosas es el amor al prójimo, y la segunda es la manifestación del Señor Jesucristo. Estar conscientes de que el Señor Jesucristo está pronto a regresar. Punto número 1 de esta predicación: lo que debe mover el comportamiento de los hijos de Dios es el amor. Versículos 8 al 10. Empieza diciendo estos versículos: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Miren, Pablo acaba de señalar, si levantan la vista ahí en el verso 7, que fue como se terminó la predicación de la semana pasada, que hay que pagar a todos lo que se deba. Y aunque ciertamente Pablo habló de dinero a través de los tributos y a través de los impuestos, también especificó allí aspectos como respeto y honra. Es decir, no solo se trata de deudas materiales. Y ahora, en este verso 8, Pablo reitera que los creyentes no deben tener deuda con nadie. Todo lo que deben hay que pagarlo, puntual y cabalmente, todo. Pero Pablo aquí añade algo importante, y hermanos, necesitamos notar que esto que añade Pablo aquí es la esencia de estos versículos, es la idea central de los versículos 8 al 10, porque Pablo dice: no le deban a nadie nada. Si le deben impuestos, paguen. Si deben honra, honren a quien le deben. Pero, dice, no deban nada, pero sí hay una deuda que los creyentes siempre deben tener con los demás. Debe ser una deuda que nunca deberían dejar de estar pagando. Y esa deuda es la de amarse los unos a los otros. Si se debe cubrir la deuda del respeto, hay que cubrirla. Y la deuda de la honra, hay que cubrirla. Pero la deuda del amor nunca debe ser liquidada. Ya amé, ya se acabó la deuda. No. Dice Pablo que esta deuda no debe ser liquidada nunca. Por eso la idea central de estos versículos es el amor al prójimo. Y Pablo nos establece aquí la razón para esto. ¿Por qué hay que amar al prójimo? Y escribe ahí: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Espero que se acuerden que a lo largo de esos 11 capítulos doctrinales de la carta de Pablo a los Romanos, nada más por decirlo de alguna manera, él ha
relegado la ley, la ha hecho como a un lado. Pero no nos olvidemos, hermanos, por favor, ni nos equivoquemos. Esto de relegar la ley no ha sido en el sentido de más bien ha sido en el sentido de la justificación. Es decir, ha puesto la ley a un lado porque la ley no sirve para justificar al hombre con Dios. Solo el Evangelio, basado en la fe, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo único que puede justificar al hombre con Dios. Sin embargo, la ley proviene de Dios. Fue Él quien dio esa ley. Esos son los lineamientos santos que Dios dio a su pueblo. Si bien es cierto que ningún hombre por su propio esfuerzo puede cumplir la ley, el hombre regenerado por Dios sí tiene esa capacidad. Y como ya dijimos, la tiene por el poder del Espíritu Santo que habita en él. Por eso es que el creyente, el Hijo de Dios, puede conducirse de acuerdo a los lineamientos santos, a los mandamientos de Dios, que Pablo también escribió. Son santos, justos y buenos. Y el creyente puede comportarse de acuerdo a ellos. No para salvación, no para salvación, sino como una consecuencia de la salvación. Y a lo que Pablo aquí en estos versículos específicamente se refiere, y por eso los está citando, es a la mitad de los 10 mandamientos. A esos 10 mandamientos que Dios entregó por escrito a Moisés en 2 tablas de piedra. Y Pablo se está refiriendo a la mitad de ellos, y Pablo está citando los que tienen que ver con los demás. El trato de sus hijos con los demás. Dice no al adulterio. No al adulterio. El adulterio provoca perjuicio al o a los cónyuges de los adúlteros. El que adultera le causa un perjuicio a los cónyuges. Dice no al asesinato porque obviamente pues este es el daño mayor quizás que se le puede hacer al prójimo, porque de hecho se le está arrebatando la vida. No al robo, que provoca perjuicio al prójimo. ¿Por qué? Porque se le quita lo que posee. No al falso testimonio, que provoca el desprestigio del prójimo. Alguien habla mal de otro, da un falso testimonio y ya provocó automáticamente el desprestigio de aquel de quien está hablando. No sabe si es verdad, no sabe nada, pero ya habló mal, ya dio un falso testimonio y hay perjuicio para el prójimo, porque los demás de igual manera no investigan nada, no saben si es verdad, pero ya empiezan a ver mal a aquel de quien se habló de esta manera. No a la codicia, es decir, no a desear poseer lo que sea, habla de cosas materiales, pero habla también, inclusive, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciar lo que sea que el prójimo posea. Porque esto va creando un sentimiento incorrecto en contra de él, ¿verdad? Y si no se detiene, este puede terminar en
el incumplimiento de dos mandamientos que se han acabado de señalar. Alguien codicia tanto los bienes materiales de otro que lo impulsa a robárselos. Alguien codiciará tanto la mujer del prójimo que llegará al adulterio. Miren los mandamientos aquí señalados por Pablo. Cuando no se obedecen, lo que están produciendo, como ya dijimos, es un mal al prójimo. Eso es lo que produce el incumplimiento de estos mandamientos. Un perjuicio hacia el prójimo. Por eso, la única manera de poder evitar este mal al prójimo, dice aquí Pablo, es el amor. El amor. Porque el amor, en lugar de buscar el mal de los otros, lo que procura es su bien, su bien. Y si procura su bien, entonces no lo va a robar, no le va a codiciar, no lo va a matar, no va a hacer nada en contra de él. Dice Pablo aquí claramente que estos mandamientos y cualquier otro, ¿se dieron cuenta? Cualquier mandamiento todo se resume en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Pablo, sabemos, está siendo inspirado por Dios a través del Espíritu Santo para escribir estas cosas. Pero también sin duda que Pablo conocía perfectamente, sabía la enseñanza misma del Señor Jesucristo. Lo sabía. El mismo Señor Jesús había dicho que el Espíritu Santo iba a recordarles, ¿verdad?, todo lo que Él había enseñado. Y esto de amar al prójimo, el Señor lo había dicho. Allá en Mateo 22, 34 al 40, cuando un fariseo, intérprete de la ley, se había acercado al Señor Jesús y le había preguntado cuál era el gran mandamiento, el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo el Señor, depende toda la ley y los profetas. Ahora, como ya dijo Pablo, no solo estos mandamientos, estos 5 mandamientos que está expresando ahí, no solo estos, sino cualquier mandamiento, dice Pablo. Y cuando está diciendo Pablo esto, sin duda que él está señalando tanto estos mandamientos del Decálogo como los que él mismo ha venido señalando desde el versículo 9. En ese versículo donde ha iniciado hablando del mismo tema, porque se acuerdan, o véanlo ahí, dice que el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin fingimiento. Y entonces empieza a decir, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Empiezan los mandamientos. Empezó con el amor. Ya dijimos, ¿verdad? Cumplir con todo esto requiere un comportamiento sobrenatural que ya también acabamos de señalar. Bueno, con el poder del Espíritu se puede hacer. Pero también, como vimos, bueno, hay parte de nuestra responsabilidad. ¿Cómo le hacemos, verdad? Bueno, lo que debe mover al Hijo de Dios para obedecer estos mandamientos tan difíciles es el amor. No hay otro. Eso es lo que debe mover al Hijo de Dios para cumplir, el amor. Pero, ¿saben? Cuando estaba meditando en esto y pensando en esto, me pareció y creo que
estaremos de acuerdo en que decir esto de que el amor es la base, decir esto en nuestro mundo actual, no parece ser algo tan distintivo de los hijos de Dios. Porque ¿no les parece que el mundo también habla mucho del amor? Y que inclusive el mundo dice que el motor de todo es el amor. ¿No lo han escuchado del mundo? Y entonces, cuando llegamos aquí, vemos ahí que Pablo nos dice que lo que debe movernos para el comportamiento es el amor, va a decir el mundo, bueno, pues, eso lo decimos, bueno, lo están diciendo recientemente, ¿verdad? Pablo por lo menos lo escribió 2000 años antes y la ley de donde proviene se escribió hace 3500 años, ¿verdad? Pero el punto otra vez, hermanos, es que para el mundo a lo mejor no suena tan raro decir que lo que mueve el comportamiento debe ser el amor. Y entonces nosotros sí podríamos preguntarnos, y hay que hacerlo, ¿y entonces qué? ¿Hay alguna diferencia entonces? ¿O es igual? ¿Es lo mismo? Claro que sí hay una diferencia, hermanos. Claro que sí la hay. Pues el punto importante está en qué es lo que el mundo considera que es el amor y qué es lo que Dios dice a través de su palabra acerca de lo que realmente es el amor. ¿Cómo es el amor del mundo? Bueno, el amor del hombre, el amor del mundo, es un amor egoísta. Es egoísta. Porque mira siempre por sí mismo. Porque solo quiere recibir el amor. Y veamos en esas cosas sentimentales, ¿verdad? De la cuestión de pareja, ¿no? Cuando se habla de amor es que me amen, ¿verdad? Y se escribe por ahí, tú mereces ser amado, ser amada. Tú lo mereces. Y entonces por eso las personas están buscando que alguien venga y los ame, que los ame. Y cuando las cosas no se dan bien, entonces, como dice San José José, el amor se acaba, ¿verdad? Y entonces, como ya no nos entendemos, como ya no me amas, ¿sabes qué? Se acabó. Y no importa si somos novios, amigos, amantes o esposos, esto se acabó. Porque ya no me amas, porque yo ya no recibo lo que merezco, tú ya no me das, ya no hay amor. El amor es egoísta y es un amor sentimentalista, porque está basado en lo que siento, en lo que me hace sentir. Si estoy a gusto, si te hace sentir bien, entonces sí, estamos en ese amor. Pero cuando ya no me siento, cuando ya no siento que estás haciendo, entonces, pues ya no hay amor, esto se acabó, ¿verdad? El amor es egoísta. Pero también el amor es un tipo de amor que es, pues sí, altruista, pero con una motivación incorrecta, ¿verdad? Amar a la gente, amar a los demás, y hay que hacer algo por ellos. ¿Cuántos videos no han visto ahí en las redes de alguno o algunos que se están filmando y ahí van con una persona de calle, ¿verdad? Y la traen y la llevan y la bañan y le cortan el cabello y la barba y le compran ropa nueva y lo llevan a un lugar especial, bonito, a comer, ¿sí?
Hay muchos de esos, ¿verdad? Y todos por ahí, ¡ay! Todavía tenemos fe en la humanidad. ¡Cuánto amor en la humanidad! ¿Sí? ¿Cuál es su intención? ¿De veras quiere hacer eso? Pues que lo haga. ¿Pero por qué se filma? ¿Y por qué lo publica en las redes? Un amor egoísta, ¿no? Para que me vean. Sí hay mucho altruismo, pero no es desinteresado. Tembló en Haití y se cayó medio país y pobres personas están muy mal. El actor fulano donó $1 millón para la reconstrucción. ¿Qué lo motiva? Si va a donar, que done. Pero ¿por qué tiene que anunciarlo? ¿Y de veras le interesa dar? ¿O acaso fue con el fisco y le dijo, oye, a mí este $1 millón ya lo doné, entonces ya no me quites impuestos de eso, ya no me pagué? ¿Cuál es la intención? Es un amor, es una acción egoísta, que solo mira hacia uno. Se piensa que el amor en ese sentido es un apoyo incondicional, ¿sí? Incondicional para, yo te amo, y como te amo, yo te apoyo en todo lo que tú digas y en todo lo que tú decidas. Y si lo que decide es ir a matar a otra persona, pero yo te apoyo, ¿verdad? En todo. O sea, amar es apoyar incondicionalmente y estar de acuerdo con lo que el otro haga, sea lo que sea, aunque esté mal. Amar, yo te amo y te acepto tal como eres. No te juzgo en nada. Así como tú eres, yo te amo. Por eso te acepto como eres. Y pudiéramos seguir quizás poniendo más ejemplos de cómo es el amor del ser humano, y ustedes seguramente que están pensando y pudieran decir más formas de cómo se manifiesta el amor del ser humano. Pero ahí es donde está la diferencia. Porque el amor al prójimo que está diciendo Pablo, que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que nos está diciendo su palabra, es un amor totalmente distinto. Es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amor egoísta. El amor de Dios no es un amor sentimental. Porque imagínense, ¿qué de bueno tenemos nosotros para que Dios haya sido movido a sentimiento y nos haya amado? ¿Qué tenemos de bueno? Absolutamente nada. Por eso el amor de Dios es un ejercicio de la voluntad, no es sentimentalismo, es un ejercicio de la voluntad. Él quiso, Él decidió amarnos a pesar de lo que éramos. Y esa frasecita que también está muy de moda, ¿verdad? Dios te ama así como eres. Pues esa es una aseveración falsa. Dios te ama a pesar de lo que eres y quiere cambiarte para que seas lo que Él quiere que tú seas. Te ama para eso. El amor de Dios es así, no es sentimental, no es en ese sentido de nada más por cómo eres te va a amar, no. El amor de Dios es sacrificial. Juan 3:16, Romanos 5:8, Primera de Juan 4:10, 3 textos que nos hablan específicamente del amor de Dios. Y estos 3 textos dicen que el amor de Dios se manifiesta o se manifestó en que Él dio a su Hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Es un amor sacrificial, de una verdadera
entrega. Esto es realmente lo que es el amor de Dios. Un ejercicio de la voluntad. Y es un amor sacrificial, de verdadera entrega, no de esperar recibir. Y ese amor de Dios ha sido depositado en el creyente. Y es por eso que el creyente puede, en primer lugar, amar a Dios. No hay otra manera. Por eso, quien no ha sido depositario de la salvación, el inconverso, no ama a Dios. Nosotros amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero. Entonces, porque el creyente tiene el amor de Dios, primero está capacitado para amar a Dios. Y entonces sí, está capacitado para derramar ese amor hacia todos sus semejantes. Sean creyentes o inconversos, no importa. Ese amor que es el amor divino, en nada, en absolutamente es comparable, ni siquiera parecido a lo que el hombre considera como amor. ¿Hay una diferencia? Sí, claro que sí. El mundo puede decir que es el motor, pero apunta no sé para dónde. La diferencia es lo que significa el amor. Y en nada se parece lo que el hombre dice que es amor a lo que Dios dice que es el verdadero amor. Por eso, hermanos, esas preguntas que planteé al principio, ¿cómo hacer todos para que podamos cumplir con todos estos mandamientos que hemos visto? ¿Cómo comportarnos de esta manera con los demás? Pues amándolos como un acto de la voluntad. Si le hacen mal al creyente, ¿qué sentimiento bueno pudiera generar el creyente a alguien que le hace mal? Por eso no es sentimiento, es un acto de la voluntad. Hay que amar a los demás como un acto de la voluntad, y cuando se ama a los demás, entonces no se va a buscar su mal, sino se va a procurar su bien. Y si quieren un motivo de oración, pues este es muy fuerte, ¿no? Hay que orar para que el Señor nos dé la fortaleza de amar de esa manera a todo semejante, sea creyente o inconverso. Por esto, hermanos, lo que debe mover al Hijo de Dios en su comportamiento es el amor. El amor de Dios que proviene de Él, que está en Él y que lo capacita para poder amar al prójimo. ¿Quieres cumplir con esto? ¿Quieres cumplir de esta manera tan antinatural de tratar a los demás? Ámalos. Punto número 2. Lo que debe motivar el comportamiento de los hijos de Dios es la inminente manifestación del Señor Jesucristo. Versículos 11 al 14. Inicia ahí el verso 11 con las palabras "y esto". Esta expresión bien pudiera referirse a lo inmediato anterior, que es lo que acabamos de ver en estos versículos 8 al 10. Pero saben, también puede hacer referencia a todo lo que Pablo ha venido diciendo desde que empezó la parte práctica de la carta. También puede incluir todo eso. En lo personal, yo me inclino por esta segunda opción. Pero no importa cuál que nosotros creamos que sea lo correcto, o la que sea en realidad la correcta, porque saben, en ambos casos,
hay una clara referencia a la manera especial del comportamiento del creyente, sean solo los versos 8 al 10 o sean desde el 12:1, no importa. Todo es una referencia al comportamiento del creyente, a ese modo de comportamiento que el creyente debe tener como resultado de su salvación, a ese comportamiento tan contrario al del mundo, pero apegado a los estándares de Dios. Hermanos, si ponemos atención en este y específicamente el versículo 11, nosotros miren, vamos a notar que el centro de estos versículos es una situación en la que se encontraban los creyentes. Es una situación que genera, pero al mismo tiempo es la razón por la cual se debe actuar de cierta manera. Los creyentes estaban en una situación, esto es, ellos estaban conscientes, dice, conociendo el tiempo, dice ahí literalmente Pablo, ¿verdad? Conociendo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban conscientes del tiempo en el que estaban viviendo. ¿Cuál era ese tiempo? Sigue la pregunta. Bueno, está bien, pero ¿cuál era ese tiempo? Dice Pablo ahí, escribe, ¿verdad? Dice, el tiempo es en el que está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. ¿En qué tiempo estaban los creyentes? En ese tiempecito cuando ya casi llegaban a su salvación. Ahora, cuando Pablo aquí habla de salvación, está refiriéndose al último paso de la salvación, a la culminación de la salvación. Es decir, está hablando del momento de la glorificación de los creyentes. Conforme se ha visto en esos 11 capítulos doctrinales, bueno, ahora sabemos que esta glorificación del creyente va a suceder cuando el Señor Jesucristo se manifieste nuevamente. Es decir, cuando Él vuelva a la tierra. Y eso va a suceder de una manera totalmente diferente a como cuando Él vino la primera ocasión. Entonces, el tiempo al que Pablo se refiere no es otro más que el tiempo actual, que está abarcando desde aquel momento en el que Pablo está escribiendo, y aún antes, desde que el Señor partió, regresó a los cielos, hasta nuestros días. Todo es ese tiempo. Es el tiempo previo a la manifestación del Señor Jesucristo, que es algo inminente. Ya, es lo que sigue, no hay otra cosa antes. Es inminente. Es decir, miren, los creyentes sabían que estaban viviendo en un tiempo en el que esperaban el regreso del Señor Jesucristo, en el cual su salvación se consumaría. Esta era la situación y a la vez, como dijimos, también es la razón para el llamado a la acción. Acción que establece Pablo aquí en por lo menos 6 cosas. La primera de ellas, verso 11, ya es hora de levantarnos del sueño, porque el Señor Jesús ya viene, porque su regreso es inminente. Primera acción, ya es hora de levantarnos del sueño. Cuando Pablo habla aquí de sueño, se refiere al estar dormido. Y podemos decir, de acuerdo a su definición, que cuando alguien duerme, está inactivo, quieto, pierde la conciencia, no está consciente de lo que está pasando. Y ante cualquier evento que pudiera suceder en su entorno en ese momento, el que está dormido carece de la capacidad de dar una respuesta rápida y adecuada. Eso podríamos decir
que sucede cuando alguien está dormido. Pero Pablo, obviamente, no se refiere aquí al sentido literal del sueño, del estar dormido, sino a un sentido espiritual. Consciente de que el regreso del Señor es inminente, el creyente no debe estar adormecido por y con las cosas del mundo. Porque ahí está el mundo, el creyente, ¿verdad? Moldándose a las cosas del mundo, ya y está muy feliz, muy hipnotizado por las cosas, espiritualmente ya anda todo dormido. Pero él debe, en primer lugar, de levantarse del sueño espiritual para dejar de ser inconsciente, falto de una rápida respuesta y carente de actividad respecto de las cosas de Dios. Esa es la primera acción. Enseguida Pablo va a hacer uso de la figura del día y la noche, de la luz y las tinieblas, y esto no solo Pablo, sino también Juan habla de esto, y la Biblia en general siempre marcan un contraste entre estas cosas, que es un contraste entre el pecado y Dios, entre el pecado y la santidad, entre la condición del mundo sumido en pecado y la manifestación de Dios y del Señor Jesucristo y todo lo que de ella emana. El verso 12 inicia diciendo que la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, esa condición pecaminosa del mundo ya se está acabando porque viene el día, la manifestación del Señor Jesucristo. Otra vez la misma idea. La manifestación del Señor Jesucristo está pronta a suceder. El día ya viene, ya estamos a punto. Son por ahí que de las 5 de la mañana, ¿verdad? Cuando todavía está oscurito, pero ya por ahí empiezan algunos atisbos de claridad. Bueno, depende de la época del año, ¿verdad? Pónganle la hora que corresponda, por favor. Y aquí en el verso 12, Pablo habla de la segunda acción. Desechemos las obras de las tinieblas. Como ya dijimos, esta imagen de las tinieblas se usa para representar el pecado. Por lo que las obras de las tinieblas se refieren a todo acto pecaminoso, al actuar natural de los hombres sin Dios, a los deseos carnales. La acción que el creyente debe hacer en relación a estas obras de las tinieblas es desecharlas. Desechar es abandonar, renunciar, sacarse de encima, arrojar afuera. Levántate del sueño, primera cosa, desecha todas las obras pecaminosas. Tercera acción, verso 12, vistámonos de las armas de luz. Miren, el creyente debe, como otra figura que el mismo Pablo utiliza ahí en su carta a los Efesios, el creyente debe desvestirse del viejo hombre para revestirse del nuevo. Aquí Pablo ha dicho que hay que desechar las obras de las tinieblas para ahora, la siguiente acción, vestirse con las armas de luz. Se saca lo malo, pero no se queda vacío, sino que se llena con lo bueno. Vestirse de las armas de luz es vestirse de las armas de justicia, de aquellas cosas que provienen de Dios, de lo que el mismo Pablo diría también a los Efesios, de la armadura de Dios, vestirse de la armadura de Dios. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué el creyente debe vestirse con armas? ¿Por qué? Porque el creyente nunca debe perder de vista que se encuentra en una lucha espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Y es una lucha constante, permanente. Y por eso
es que debe portar, vestirse con las armas de luz, que son las que pueden vencer los ataques de las tinieblas. Cuarta acción, versículo 13. Andemos como de día, honestamente. Andar es un verbo que se refiere a la manera de vivir. El creyente debe vivir como de día, no en lo que corresponde en la noche, que otra vez la noche, la oscuridad es a todo lo pecaminoso. No, el creyente debe de vivir como de día. Debe andar en la luz, porque tal es su naturaleza. Dice Pablo también a los Efesios, vosotros sois hijos de luz, hijos de luz. Y la manera de vivir como de día, dice Pablo aquí, es honestamente. Esto quiere decir ordenadamente, apropiadamente, decentemente. Miren, literalmente sería vivir con aseo, aseadamente, muy aseado, con compostura y con adorno personal, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Eso es honestamente. Quinta acción, verso 13. No andemos, si debemos andar honestamente, no andar en glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. Todas estas son las obras de las tinieblas. Es un comportamiento natural de los hombres no redimidos. Y por ser así de natural en los hombres no redimidos, pues no lo ven mal, ¿verdad? No lo ven mal. Por eso lo practican e inclusive lo presumen. ¿Qué son estas cosas? Miren, rápidamente, nada más diciendo lo que significan. Glotonerías son fiestas desenfrenadas, fiestas descontroladas que terminan en orgías sexuales. Esos son glotonerías. Borracheras, actos intencionales y habituales de intoxicación con bebidas alcohólicas y la correspondiente desinhibición que se genera cuando está bajo estos efectos. Lujurias son relaciones sexuales inapropiadas. Lascivias son excesos desvergonzados y ausentes de moderación. Contiendas son altercados, riñas, trifulcas, enemistades, y todo esto de manera persistente. Envidias. Las envidias son una traducción de la palabra que es la palabra celos, prácticamente. Y la palabra celo no tiene una connotación ni buena ni mala, puede ser positiva o negativa, ¿no? El Señor Jesús tenía celo por la casa de su Padre y por eso corrió a los cambistas, ¿verdad? Y somos llamados nosotros a tener celo correcto por Dios y sus cosas, pero aquí obviamente no está en ese sentido, ¿verdad? El sentido se lo da el contexto. Aquí los celos son celos malos, celos amargos, son en un sentido negativo. Verso 14, la sexta acción a la que es llamada el creyente debido a que está expectante, esperando la venida del Señor. Vístanse del Señor Jesucristo. Y otra vez, hermanos, noten cómo Pablo está diciendo, quiten esto, pero pónganse esto. O sea, siempre es así, siempre es así. Quiten lo malo, pero no se queden así, pongan lo bueno. Y ahora lo que dice Pablo es, vístanse del Señor Jesucristo. Y eso está escrito de una manera que se refiere
a una acción continua. Hay que estarse vistiendo continuamente del Señor Jesucristo. Estamos en el Señor. Hay que vivir de acuerdo a Él. Hay que pensar como Él. Hay que imitarlo a Él. Hay que vestirnos del Señor Jesucristo. Hermanos, y estas cosas que está hablando Pablo, se les está diciendo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Roma. Y en este tiempo, nosotros seguimos siendo la iglesia. Los romanos vivían el tiempo inminente del regreso del Señor Jesucristo, en el cual alcanzarían su glorificación, es decir, su plena salvación. Y nosotros, hermanos, estamos en la misma condición. Estamos viviendo en ese tiempo donde estamos esperando ya la manifestación inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Roma, nosotros lo podemos y lo debemos tomar de la misma manera. El regreso del Señor es inminente. Estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y por eso nosotros tenemos que hacer estas mismas acciones. Tenemos que dejar cualquier obra de tinieblas, sin minimizar las cosas, hermanos, sin minimizar las cosas. Porque el creyente, el Hijo de Dios, nosotros no somos de la noche. Y les digo que sin minimizar las cosas, y cuando les he leído lo que estas palabras, lo que glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias significan o implican, seguramente que muchos diremos, bueno, sí, no, yo no hago eso, ¿verdad? No seas exagerado, ¿no? Pero hermanos, debemos desechar todas esas cosas hasta en lo más mínimo, El Hijo de Dios no debe andar en estas cosas ni en lo más mínimo, ni en esas cosas que apunten a lo que vimos. ¿Qué de malo tiene que de vez en cuando me voy a una fiestecita? Y ahí me ponga a bailar, y ahí me ponga a echar unas cervecitas. O sea, ¿qué de malo tiene, pues? ¿Qué de malo tiene que de repente me vaya a ver películas que están un poco subiditas de tono, ¿verdad?, en lo sexual? Bueno, pero no son pornográficas, ¿no? ¿Qué de malo tiene? Y ahí empezamos los creyentes a justificar y a minimizar las cosas. Pero mi hermano, no preguntes, porque no es la pregunta correcta. ¿A poco no se puede esto? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué tan malo es? ¿A poco de veras está muy mal? No es la pregunta correcta. Debes desechar cualquier cosa que apunte a eso, por muy mínimo que te parezca. Porque después el creyente empieza a acostumbrarse y a subirle de tono, y cuando termina en esas cosas que dice que no haría. ¿Te atreverías a hacer esas cosas mínimas que dices que no tienen problema? ¿Te atreverías a hacerlas a la luz de todos? Eso que tú haces, a donde tú vas, lo que tú ves, nos llamarías a todos desde la iglesia y lo harías. O sea, ¿nos invitarías a que hiciéramos lo mismo? ¿Nos invitarías? Pero más allá, mi hermano, de que consideras a los hermanos, lo cual sería importante para ver si es correcto o no, toma en cuenta, la motivación para dejar estas cosas es porque el Señor está pronto a regresar. ¿Y te atreverías a hacer las cosas delante del Señor? Eso que tú ves, que dices que no tiene problema, o eso que tú te tomas, o eso que tú haces, ¿lo harías no importa que el Señor esté ahí?
Pues ahorita, bueno, ya vine al culto, ya hice todo bien, ahorita pues una barbacoita y unas cervecitas, ¿no? Para terminar bien el domingo. Y el Señor viene a las 7 de la noche, ¿sale? O sea que el Señor te agarra con aliento alcohólico. ¿Te atreverías? ¿Te gustaría? Por eso es que la motivación para que hagas las cosas buenas, para que deseches lo malo, es que el Señor está pronto a regresar. Que te agarre y estás tratando mal a tus prójimos, o que te estás peleando con ellos, o lo que quieras. El Señor ya viene, está inminente. Ese debe ser la motivación para hacerlo correcto. Hermanos, sin duda, que el comportamiento del creyente debe ser muy, muy distinto al del mundo. Sí, no hay duda. El comportamiento del creyente debe ser muy distinto a la propia naturaleza pecaminosa que todavía está por allí en la parte carnal del creyente, todavía. Pero tiene que ser muy diferente. Y es muy difícil, como lo hemos dicho. Pero el creyente está capacitado por el Espíritu Santo. Más, como ya dijimos, en la parte que nos corresponde a nosotros, debemos hacerlo amando al prójimo y hacerlo porque el regreso del Señor está al final del día, ya. Nos tiene que encontrar, como dice el himno, aquel del regreso del Señor, fieles y firmes nos debe hallar. Y para esto, hermanos, ¿sabes? Para esto, primero, hay que amar a Dios. Primero, hay que realmente amar al Señor Jesucristo. Hay que amar a Dios primero para que su amor fluya todavía más en nosotros. Ya fluyó en la salvación, para que fluya y ese amor de Dios en nosotros pueda desbordarse hacia los semejantes. Y entonces sí, amar al prójimo y procurar su bien y no su mal. Hay que amar a Dios primero. Hay que amar el regreso del Señor Jesucristo. Hay que desearlo vehementemente. Escribe el mismo Pablo allá en 2 Timoteo 4:8 que él va a recibir, está pronto ya a partir con el Señor y va a recibir su corona, dice ahí. Pero dice, no solamente yo, sino todos los que amamos su venida. Hay que amar al Señor, hay que amar su venida, desear su venida. Y esto nos capacitará para amar y para comportarnos de manera correcta. Debemos de manifestar ese amor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todo lo que hemos visto aquí hasta ahora son mandamientos que Pablo escribe, pero que provienen del Señor. Y hay que obedecerlos. Tenemos la capacidad, porque Dios nos la ha dado a través del Espíritu Santo. Pero en la parte que a nosotros corresponde, debemos hacer uso del amor al prójimo y de estar claros en que el Señor, eso nos debe motivar, que el Señor está pronto a volver. De esas dos maneras. ¿Cómo le hacemos? Inicié preguntando, ¿cómo le hacemos para esto? ¿Cómo le hacemos para esto? Amando al prójimo y viviendo bajo la expectativa del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos hacerlo, hermanos. Eso ordena el Señor. Que Él les bendiga.